El título de la mesa es El desarrollo de una política común para las enfermedades raras. Un título aventurado en estos tiempos de pensar que haya personas que pueden hacer algo en común. Pero también es verdad que como es una materia tan noble, pues yo creo que es una forma de que todos nos pongamos de acuerdo para hacer algo entre todos juntos por los demás. Cosa que en estos tiempos también viene bien, que estemos caminando en esto. Para ello tenemos con nosotros a Manuel Pérez, que es presidente del Colegio de Sevilla. Yo diría que alma en cierto modo de toda esta jornada y de todos estos congresos que se han celebrado. Por lo que yo personalmente le agradezco en nombre de todos los presentes la dedicación y el tiempo que ha dedicado a esto. En segundo lugar, tenemos con nosotros y intervendrá María del Carmen de Aragón Amunarriz, médico y senadora por la provincia de Ávila, también presidenta de la Comisión de Sanidad en el Senado, con lo que es una persona a la que nos puede oír, puede saber que hay inquietudes y creo que está implicada en esto. Y por último, intervendrá en tercer lugar Alba Ancochea Díaz, directora gerente de FEDE, Junta Directiva de Eurordis. Pero que solamente con que estés aquí, con todo lo que haces, aunque vengas sin nada, no te preocupes que estamos contigo. Así que gracias a todos. Pues bueno, sin más, la intervención será de 15 minutos cada uno de los ponentes y después tendremos 15 minutos para poder debatir entre todos. Le doy la palabra a Manuel Pérez Fernández, presidente del Colegio de Sevilla. La Constitución española, en su artículo 14, dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber ningún tipo de discriminación por circunstancias personales, entre otras cosas. Creo que la enfermedad es una de las principales circunstancias personales de cualquier ciudadano y la pregunta que hago inicialmente es si sufren discriminación los afectados por enfermedades raras. Pues sí. La contesto ya, sí. Los problemas de las enfermedades raras principalmente son establecer el diagnóstico, y ahí queda muchísimo por hacer, encontrar un tratamiento, y queda muchísimo por hacer, y el desconocimiento social, y también queda muchísimo por hacer. Todas esas preguntas y todos esos razonamientos que aparecen en la pantalla, no los voy a repetir, pero hay desigualdades en algo tan básico como el cribado neonatal, hay trabas en la derivación de pacientes, pero fundamentalmente porque hay un alto desconocimiento de los procedimientos de derivación de pacientes. Y hay inequidad en el acceso a los tratamientos. Y queda mucho por hacer, por ejemplo, la coordinación entre las comunidades autónomas, unificar criterios en las comunidades autónomas y hacer realidad algo que debería ser realidad, que es la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Algo tan básico como eso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a nivel macro, a nivel del Consejo Interterritorial hay una coordinación más o menos interesante, pero a nivel micro hay una descoordinación total en la derivación y en la colaboración entre comunidades autónomas, pero sí hay una coordinación entre pacientes, y esa coordinación entre pacientes la estamos viendo aquí con la Federación Española. Luego, no hay coordinación política, a veces hay coordinación profesional y sí hay una coordinación de pacientes, una coordinación que me gusta denominar como coordinación humana. En cuanto a los problemas de diagnóstico, don Pablo Lapuncina ya ha comentado, el tema del cribado neonatal, dice que hay un grave problema de inequidad en el diagnóstico de las enfermedades raras. Las inversiones sanitarias son asimétricas. Esta mañana me han hecho una entrevista para la Televisión Española y hemos insistido en este tema. Hay inequidad en el acceso a las pruebas diagnósticas y en la disponibilidad de centros sanitarios y también en la derivación de pacientes. Y vuelvo a insistir otra vez en que se desconocen, y algo en lo que habría que insistir, se desconocen los protocolos de derivación y la ubicación de los SESUR. En la investigación, don Juan Carlos Ispizúa insiste en que es prioritario compartir la información, conseguir la eficiencia en la investigación. Y en cuanto a la coordinación de la investigación en España, yo creo que debería haber una coordinación más importante en cuanto a las comunidades autónomas, porque don Juan Carlos Ispizúa dice que si médicos y científicos no mejoran su comunicación, se van a seguir curando ratones, pero no personas. Y es una frase un poco dura, pero es una realidad. O sea, no hay coordinación, no se conoce lo que están haciendo otros investigadores y todos estamos curando ratones, pero se trata de curar personas, no de curar ratones.
Por tanto, en los tratamientos también, en la inequidad del acceso a los medicamentos huérfanos, también queda mucho por hacer. Todos sabemos, nos han explicado ya, que la designación de medicamentos huérfanos y la autorización de mercado corresponde a la Unión Europea y que cada uno de los países pues, realiza la evaluación de valor terapéutico, el precio y el reembolso. Por tanto, en Europa puede que exista un mercado único del medicamento, pero es plural en precio y en financiación, y eso también genera problemas de equidad. Este sería un poco el esquema de lo que debería ocurrir. O sea, se autoriza o se designa un medicamento como huérfano, se autoriza el mercado. La agencia de medicamentos de cada país toma las medidas que tienen que tomar en cuanto a precio, en cuanto a financiación y precio, y finalmente llega al paciente. Pero eso no se cumple. No se cumple. Y dice Jean Lecan, el director general de Eurordis, que no se cumple porque el plazo legal para poner un medicamento huérfano en el mercado es de 180 días y a veces se tardan hasta 700 días en poner un medicamento en el mercado. Y eso al final genera retraso en los tratamientos. España es una nación que tiene 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, y esto viene a complicar el tema. ¿Por qué? Porque hay 17 sistemas de salud completamente distintos e independientes, 17 calendarios de vacunaciones diferentes y 17 comisiones de evaluación de medicamentos diferentes. Y esto también genera inequidad. Luego, en España, además, lo que era un mecanismo complicado a nivel europeo es un mecanismo complicadísimo a nivel español. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque se producen, una vez que el medicamento está fabricado y registrado, se producen renegociaciones económico-administrativas en cada comunidad autónoma. Se producen después renegociaciones económicas en cada hospital de cada laboratorio. Y cuando se produce la prescripción médica, finalmente hace falta una autorización visada para su dispensación al paciente. Y lo que para un medicamento cualquiera, demostrar su eficacia, su seguridad, su calidad y su eficiencia, es complicado, para un medicamento huérfano el precio, la burocracia y las barreras autonómicas complican todavía mucho más todo esto. Ayer no quise intervenir en la mesa donde estaba el director general porque si no hablaba allí, bueno, no tenía nada que decir esta tarde aquí a todos ustedes, entonces no intervine. Ayer se habló de los informes de posicionamiento terapéutico y se dieron los siguientes razonamientos. El primero es que había que hacer caso a los IPTs existentes. En segundo lugar, que había decisiones locales no científicas en las comunidades autónomas que daban lugar a IPTs negativos. Lo digo yo hoy, pero lo dijeron ayer desde la Dirección General. Que había criterios diferentes para evaluar el balance beneficio-riesgo y que se había pasado de evaluar desde el punto de vista regulatorio a evaluar desde el punto de vista del pagador, y que eso era negativo. Y yo coincido con todo eso. Coincido con todo eso porque las consecuencias son que se genera retraso en el acceso e inequidad. Luego, las comunidades autónomas, las comisiones de evaluación de medicamentos de cada una de las comunidades autónomas en España conducen a un laberinto burocrático, y eso es negativo para los pacientes con enfermedades raras. Todos hemos oído estos días y antes que el 80% de estas patologías tienen origen genético, luego el código genético va a marcar la aparición o no de la patología. Pero hay otro código que entra en juego, esta mañana te lo ha comentado Juan Carrión cuando citaba palabras mías, y es que el código postal va a marcar a los enfermos y a condicionar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras. Y es así, el código postal en este momento está generando inequidad. Y eso ocurre en todas las comunidades autónomas, que hay cierta competencia entre las comunidades autónomas para ver quién hace una cosa, quién no la hace, quién le parece caro lo que hace uno, quién le parece mejor lo que hace otro. Y me gustaría que se abordara definitivamente la solución. Perdón. La solución, primera, devolver competencia al Estado, imposible. O sea, renunciemos a eso, que es imposible. Segunda, coordinación entre las comunidades autónomas. Debería ser lógico que ocurriera por la Ley 14 de 1986 de 25 de abril. Pero eso no ocurre porque cada gobierno autonómico va por libre. Hay otra posibilidad que es recentralizar la sanidad, y tenemos un ejemplo que hablaré ahora, la ONT, la creación de un fondo para tratar las enfermedades raras, un fondo específico que ya lo hemos comentado muchas veces, y en la época en la que con Juan Carrión y demás
estuvimos en el, como Manuel Posada y demás, estuvimos en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, estuvimos hablando del tema y nuevos modelos de financiación. Son las dos últimas son las soluciones que se le pueden dar a este problema. La ONT. O sea, la ONT es un ejemplo. ¿Por qué? Porque en este país nadie discute el funcionamiento de la ONT y nadie discute que los órganos viajen. En este país se discute si el presidente del gobierno viaja en un Falcon, pero no se discute que un órgano viaje en un Falcon. Entonces creo que por ahí debemos insistir un poco y es un gran ejemplo que funciona de maravilla y hay muchos países intentando copiar este modelo. Como comentaba, en la época del Consejo Asesor del Ministerio hablamos de todas las cosas que tienen ustedes en la pantalla, pero fundamentalmente de tres cosas. El establecimiento de un precio común que fuera real en España, un precio común de los medicamentos huérfanos en España que no lo tiene un precio teórico común. Que haya una coordinación real, leal y efectiva en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, con los acuerdos que fueran vinculantes. Si los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud no son vinculantes, los acuerdos del Consejo Interterritorial no sirven para nada. Y en tercer lugar, la creación de un fondo estatal para sufragar los tratamientos con medicamentos huérfanos. En el día de ayer también, la directora general hablaba de que el gasto en medicamentos huérfanos en España el año 2017 era de casi 654 millones de euros. Eso en porcentaje representa el 9,37% del gasto hospitalario y el 4,49% del gasto total en medicamentos. Pongo fuente Patricia Lacruz, directora general, porque fue la que lo dijo ayer. No lo tengo corroborado, pero me fío de su palabra. Claro, hablamos que en valor absoluto los 654 millones de euros son mucho dinero, pero en valor relativo el 9,37 o el 4,49 ya no es tanto dinero. Hay un nuevo modelo de financiación de medicamentos de alto impacto económico, que también se comentó, el doctor Tizano lo comentó ayer, para la atrofia muscular espinal se ha puesto en marcha y pudiera ser un sistema que pudiera valer, también pudiera valer este sistema, y nosotros lo apoyamos, cuando nos piden la opinión lo apoyamos, y queremos y creemos que se puede pasar en España de este modelo actual de gestión sanitaria en el que priva más lo económico que los resultados en salud, a un modelo en el que primen más los resultados en salud que la economía. Y posiblemente haga falta más presupuesto, pero lo más seguro es que haga falta coordinar más y gastar mejor, seguramente. Un tuit del otro día, de esta señora, a la que no tengo el gusto de conocer, que decía: el día que para curarnos una enfermedad tengamos que pedir un crédito, lamentaremos no haber defendido la sanidad pública. Estoy de acuerdo con ella, pero defendemos una sanidad pública que aborde sin trabas las necesidades reales de los pacientes, sin trabas. Defendemos una sanidad pública, pero hay un gran número de personas cuyas necesidades no están siendo atendidas por la sanidad pública. Y ayer, por ejemplo, Rosario Fernández comentó su caso particular y el caso de los pacientes con porfiria, que había productos sanitarios y había productos dermocosméticos que ellos no lo tenían financiado. Y si tienen una patología que tiene esa necesidad, defendemos esta sanidad pública, la que incluya esto. Y también defendemos una sanidad pública, pero aquella que incluya en su prestación cualquier producto que pueda necesitar un paciente con enfermedad rara, sin trabas y sin esperas innecesarias. Y ya está, espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo voy a hablar, me acompaña el vicepresidente de la Comisión también, Francisco Fernández, y en nombre de toda la Comisión de Sanidad del Senado vengo a hablar de lo que se ha hecho en el Senado por enfermedades raras y medicamentos huérfanos y vengo a escuchar. No hemos podido venir desde el principio, por actividades que hemos tenido, pero creo que lo importante para nosotros y para lo que estamos aquí es para escuchar. Pero también tenemos el deber de informar. El Senado es aquella cámara, la Cámara Alta, pero es aquella cámara oculta que poca gente conoce, aunque Juan Carrión, FEDER y las asociaciones y muchos de los que están aquí la conocen bien precisamente por lo que se ha trabajado en enfermedades raras. Es el perfecto desconocido. Y parece que el Senado a veces hasta se plantea cualquier persona, ¿para qué sirve el Senado? ¿Y ustedes qué hacen en el Senado? Y hemos pasado una época que te montabas, cogías un taxi y decían, bueno, ¿y cuándo van a cerrar el Senado? ¿Y ustedes qué hacen? Y yo tengo que decir que el Senado es el perfecto desconocido, pero es una cámara, aparte de segunda reflexión para la legislatura, tiene dos cosas muy importantes. La más importante es que es una cámara territorial. Ahí están representados todos los territorios de España. Somos senadores por circunscripción y por comunidades autónomas y efectivamente algo que se ha hablado mucho en el tiempo que he estado aquí y que se plantea mucho
es la diversidad que hay entre los territorios en España, entre las comunidades autónomas. Nosotros somos una cámara territorial y yo creo que en eso tenemos mucho que decir. Y luego somos una cámara de estudio, donde se realizan muchísimas ponencias de estudio de forma mucho más sosegada que en el Congreso, que tienen un papel mucho más dinámico, mediático que nosotros, y estas son las dos virtudes grandes que tiene el Senado. Y quiero decir que se han hecho muchas cosas. Y la Cámara del Senado en concreto, yo puedo decir que nos sentimos satisfechos porque ha sido la defensora por excelencia como Parlamento de enfermedades raras y el apoyo a sus pacientes y a sus familiares. Desde el año 2002, que se empezaron con una serie de mociones, hubo puntos claves en el Senado. En el año 2006 se aprobó la ponencia de estudios sobre enfermedades raras. Y aquí quiero recordar a mi compañero y amigo, que muchos de ustedes conocerán, Ignacio Burgos, que fue ponente en aquella ley, es compañero de profesión, médico rural como yo, de Ávila como yo, y compartimos Senado y compartimos ponencia. Aquel fue un punto de inflexión importante para enfermedades raras. Se trabajó mucho y bien y se llegaron a un montón de conclusiones que después detallaré un poco. Luego ha habido con otro compañero que ayer estuvo aquí, no le pudimos acompañar, pero hoy hemos estado con él, también conocido el nuevo consejero de Sanidad en Andalucía, Jesús Aguirre, senador portavoz de la Comisión de Sanidad hasta hace poco, y se llevaron un montón de mociones para estrategias, para cartera de servicios, para convenios de investigación, para evaluaciones de la estrategia para medicamentos huérfanos. Y el último punto, o el penúltimo, es algo muy importante. Hicimos una ponencia, se aprobó una ponencia para genoma y medicina de profesión en pasado año. Y se ha concluido hace un mes aproximadamente, hemos sacado las conclusiones. Además, tengo que decir que por unanimidad de todos los grupos políticos, y este es otro punto de inflexión muy importante para enfermedades raras en concreto y para otras enfermedades. Y después me referiré a ella. Y la última aportación desde el Senado, después de haber tenido por lo menos 14 iniciativas en estos últimos años, la última se aprobará en el próximo pleno, que es el miércoles día 20. Hemos tenido que correr deprisa y corriendo para la ponencia de genoma y para esta moción, porque con esta incertidumbre política, desde la Comisión de Sanidad no queríamos que se nos quedara sin aprobar en pleno la ponencia sobre genoma, que irá el miércoles, y una moción sobre fibrosis quística. He hablado antes, que estarán por ahí, ahora no sé dónde, con pacientes afectadas de fibrosis quística, y les decía que va una moción, en este caso es del Grupo Popular, pero estoy convencida que tendrá el apoyo de todos los grupos para avanzar en la financiación de medicamento para fibrosis quística. Están invitadas las asociaciones y todos aquellos que quieran para ir a ver la aprobación de esa moción y el debate de esa moción, que es importante. Y dicho esto, que estamos satisfechos con el trabajo en el Senado, con esto no quiere decir que estemos contentos y que se haya hecho todo. Queda muchísimo por hacer. Queda mucho por hacer, pero a mí creo que hay que dar siempre y ver las cosas con una perspectiva de esperanza. En la ponencia del año 2006 se hablaba de varias cosas y, en primer lugar, se decía que el 80% de las llamadas enfermedades raras son genéticas y aparecen en edad pediátrica. Que escasos laboratorios podían realizar los estudios genéticos. Se decía también que había una gran dificultad por la dispersión entre los enfermos y por las distintas peculiaridades que tiene una misma enfermedad en distintas personas. Se decía también que había una falta tremenda de sensibilidad social. Pues yo creo que se ha avanzado. En concreto, en cuanto a... Ya no consideramos enfermedad rara, porque es que es curioso, esto nos pasa con todo. Cuando en tu familia te surge una enfermedad que piensas que no es habitual, resulta que luego sales a la calle y te encuentras que sí es habitual. La enfermedad rara no es tan poco frecuente, hay muchas, y yo creo que en estos años se ha conseguido que las enfermedades raras se han calado en la sociedad. También una cosa que yo creo que se hizo bien son las campañas de sensibilización. Desde el Día Mundial de Enfermedades Raras, cuando conseguimos después de la ponencia que la reina, también se consiguió que la reina Leticia pues fuera la que representara a las enfermedades raras, eso es bueno que se vea. Es bueno cuando el otro día, que lo estábamos hablando antes, el protagonista
de la película de Campeones salga y hable de enfermedades. Es bueno que la sociedad se sensibilice y eso es gracias a todos, pero fundamentalmente gracias a las asociaciones de pacientes. Y también cuando se hablaba que eran genéticas y que no había laboratorios especializados, bueno, pues con la ponencia de Genoma, la medicina genómica de precisión personalizada revoluciona el mundo sanitario. Nosotros dentro de la ponencia hemos sacado en primer lugar que sea obligatoria la secuenciación en todos los pacientes con enfermedades raras y sus familiares. Y también con enfermedades oncológicas y otras enfermedades, pero me voy a referir solamente a enfermedades raras. Que se pongan los pasos suficientes para que los medicamentos huérfanos en colaboración con la industria farmacéutica, que se lleguen a acuerdos para poderlos financiar. Tenemos un sistema público maravilloso con muchas deficiencias, pero es público, es universal, todo el mundo tiene acceso a ello y es verdad que faltan cosas, pero tenemos que hacer que sea sostenible y nos tenemos que dar cuenta que es otro de los trabajos que tenemos dentro de los parlamentos y dentro del gobierno de la nación, que ser sostenible también significa que si un medicamento cura una vida, evita también mucho gasto a lo largo de la vida. Y ahora hay laboratorios y ahora es posible que se hagan estudios genéticos. Ahora ya es una realidad. Por eso trabajamos y es un avance que en el año 2006 se pensaba que era imposible. Se ha llegado a la conclusión en esta ponencia de que haya una especialidad de genetista, que haya genetistas, que haya asesores genéticos. Algo fundamental. Hoy en día todo el mundo acude a Google, al doctor Google, que dice nuestro portavoz y compañero, el doctor Alarcó, y eso no es necesario. Tenemos que ser, la ciencia tiene que asesorar y tiene que realizar los estudios. Eso también va en esta ponencia de Genoma. Y claro que faltan muchas cosas. Se ha hablado aquí mucho de la equidad. Efectivamente, hay muchas cosas que son inconcebibles. Estamos en un mundo globalizado. Hoy en día, una de las cosas que también se ha avanzado, decíamos que era muy difícil en el año 2006 llegar a diagnósticos por la dispersión, por la falta de estudios. Hoy en día somos ciudadanos del mundo. Hoy en día el Big Data, que también viene en la ponencia de Genoma, la inteligencia artificial, nos hace que un África con uno de mi pueblo, Arenas de San Pedro en Ávila, o con uno de Singapur, se pueda llegar a un estudio con todos ellos para poder diagnosticar y avanzar en enfermedades y sobre todo en enfermedades raras. Y lo que es inconcebible es que si somos de la Unión Europea y nos sentimos orgullosos, todos los avances de la Unión Europea son avances para España, todos los avances en España son avances para la Unión Europea. Si estamos globalizados y somos ciudadanos del mundo, nadie puede entender por qué entre Castilla y León y Castilla-La Mancha hay diferencias. Eso es absurdo. Y es verdad que hay cosas muy difíciles y se van abordando y se van consiguiendo. Y algo que parece tan fácil nos cuesta llegar a acuerdos. Esa es una asignatura pendiente que yo creo que es una de las principales cosas que tiene que enfrentarse, desde luego, cualquier gobierno. Y está claro que las comunidades autónomas han avanzado muchísimo y han hecho muchísimo por sus territorios. No podemos devolver competencias. No sería bueno devolver competencias, pero sí tiene que estar liderado a través del Ministerio y sí a través de ese Consejo Interterritorial. Nadie puede comprender que seamos ciudadanos del mundo y haya diferencia entre Arenas de San Pedro y Talavera de la Reina, que están a 30 minutos de distancia. No tiene sentido. No tiene sentido que haya trabas burocráticas. Hoy en día cualquier abuelo puede hablar o cualquier padre con su nieto si está en el extranjero por Skype y resulta que va de un territorio a otro y le cuesta que le den tiras, le cuesta que le den reactivos, le cuesta que le den determinadas cosas. No tiene sentido y eso es fácil. Eso es voluntad política. Y yo de verdad soy política, soy médico por encima de todo. Yo no encuentro diferencia entre mi profesión sanitaria, médico de atención rural además, médico de cabecera, porque era un servicio público, de cara a cara además, de tú a tú. Y la política es eso, de verdad. Y la mayoría de los políticos estamos para eso. Queremos eso y nos esforzamos en ello. Y a veces las cosas fáciles se nos hacen difíciles. Yo creo que hay una de las asignaturas que tenemos pendiente entre las comunidades autónomas y entre los poderes públicos es que da miedo que te quiten tu poder, ¿no? Que te quiten algo tuyo. No, no es nuestro. Tenemos que ser globales, tenemos que compartir y tenemos sobre todo, como digo, que poner en el centro al paciente. Y eso es algo que todos sabemos, los médicos, los farmacéuticos, los profesionales sanitarios, los políticos, tenemos a la persona como el centro.
pero realmente debemos conseguir que sea el centro. Y tenemos más problemas. Uno de ellos, sin duda alguna, es la inequidad. Eso y las trabas burocráticas. Eso no tiene sentido y yo creo que se debe solucionar cuanto antes. Hay inequidades a nivel asistencial, hay inequidades a nivel de prescripciones, hay inequidades en política de dependencia y de discapacidad, de dependencia. Yo vengo de una comunidad autónoma que tiene muy buenos resultados, Castilla y León, pero hay muchas diferencias entre unas y otras. Y que haya un liderazgo desde el Gobierno central, que haya un espacio sociosanitario. Yo creo que en eso se va avanzando mucho, pero queda mucho por hacer. Es algo fundamental, pero yo creo que ya se ha avanzado mucho, y que se apueste mucho por la investigación. El otro día estuvimos reunidos con los investigadores y claro, los investigadores no tienen continuidad en sus contratos. Empiezan con un contrato y igual al cabo de 2 años lo que han hecho, si no se les renueva ese contrato, se ha perdido. No podemos perder ciencia, no podemos perder conocimiento y no podemos perder el rumbo de lo que es y lo que significa, en este caso, la política, que es servicio público. Trabajar por y para los ciudadanos. Y yo ya, sin más, luego ya pueden preguntarme lo que quieran y demandarnos, y estaremos encantados, además de todas aquellas iniciativas, demandas, quejas que haya, poderlas trasladar a la comisión y poder trabajar por ello, pero sí quiero romper una lanza en favor de los profesionales sanitarios maravillosos que tenemos en España, los investigadores. España es un país que a veces no presume de lo que tiene. Somos muy críticos, pero muchas veces no presumimos de lo que tenemos. Tenemos un gran sistema nacional de salud con sus deficiencias. Además, tenemos que ser ambiciosos, si no llegaríamos a ningún punto ni llegaríamos a desarrollarnos. Tenemos unos magníficos profesionales, como digo, y tenemos un magnífico tercer sector. Unas asociaciones de pacientes que de verdad, sin ellos, sin vosotros, no llegaríamos a nada. Es fundamental que una persona... Yo he aprendido mucho de enfermedades raras a través de FEDER, y lo tengo que reconocer. Y creo que es fundamental que una persona, cuando se encuentra en un momento difícil o cuando tardan años en diagnosticarle, tardan años en saber lo que le pasa, en llegar a un tratamiento, encontrarse con alguien que tiene lo mismo, que está sufriendo lo mismo, que pueden trasladar lo mismo, y es muy importante lo que estáis haciendo, que lo trasladéis a la sociedad, que lo trasladéis a los políticos, que nos deis guerra, que os quejéis, que nos lo digáis, porque sin vosotros seguramente no se habría conseguido ni la mitad de lo que se ha conseguido, y no se conseguirá nada si no seguís empujando. Muchísimas gracias a todos y encantada de estar aquí.